En todo este tiempo he percibido de propia mano la preocupación de muchos juristas peruanos por muchos problemas que se plantean en la realidad. Últimamente, en casos de corrupción, en casos relativos al derecho penal económico y empresarial. Me gustaría, a propósito de esto, decir un par de pequeños apuntamientos que únicamente tienen esta pretensión de dar mi opinión al respecto en relación a algunas de estas cuestiones fundamentales. La primera de ellas es la siguiente: desde un tiempo inmemorial y durante mucho tiempo, desde luego el banco de prueba fundamental de la dogmática jurídico-penal giraba en torno a los delitos de resultado material, de consumación, de autoría única, que encontraban probablemente en los delitos de sangre, en el delito de homicidio y de asesinato, el prototipo básico y fundamental. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, en las últimas décadas, la relevancia fundamental a este respecto lo ostenta la delincuencia económica y empresarial, y quizá también la delincuencia organizada, la criminalidad organizada. Estos ámbitos de la delincuencia han ocupado el lugar preponderante que históricamente ocupaban los delitos de sangre. En la actualidad probablemente no haya ningún instituto jurídico penal que no se pueda aplicar, que no se pueda ver, que no se pueda verificar su capacidad de rendimiento de manera más nítida que en el ámbito del derecho penal económico y empresarial. En segundo lugar, para resolver los problemas jurídicos se han ideado a lo largo de la evolución histórico-dogmática diversas teorías. Yo no voy a hacer aquí evidentemente una historia del derecho penal, pero de todos es conocido que las teorías del causalismo a lo largo del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX y la teoría del finalismo a partir de la tercera década del siglo XX, pues adquirieron o tuvieron en su época una relevancia extraordinaria. En la actualidad son teorías que pertenecen a la historia del derecho penal, y aunque algunos de sus aportes sin duda adquirieron en su época y siguen teniendo en la actualidad una cierta virtualidad, lo cierto es que como teorías globales, como teorías de explicación del sistema del derecho penal, ya son teorías poco fructuosas, que pertenecen, como digo, más a la historia del derecho penal que al derecho penal del presente. En tercer lugar, desde los años 50-60 del siglo pasado, en todo este tiempo, en este medio siglo largo, se han desarrollado esencialmente teorías que se fundamentan en el normativismo, en la normativización del derecho penal. A diferencia del causalismo y del finalismo, que eran teorías ontológicamente fundadas, se han desarrollado desde los últimos 50-60 años teorías normativistas. Hay diferentes corrientes dentro de esta concepción, y quizás sin duda la teoría que adquiere una mayor relevancia y una mayor originalidad y una mayor capacidad de rendimiento es el funcionalismo jurídico penal. En cuarto lugar, el funcionalismo es ante todo una teoría de verificación de la responsabilidad, es decir, según el funcionalismo el derecho penal es una teoría de la imputación, una teoría que pretende atribuir una determinada responsabilidad a un sujeto competente por la infracción de una norma. El fundamento, por tanto, esencial reside en según la teoría de los roles, en los deberes que tiene cada sujeto, que se define desde este punto de vista como un titular. El sujeto se define como titular de derechos y de deberes y, por tanto, como destinatario de normas jurídicas. Si un sujeto tiene determinados deberes y adecua su comportamiento a esos deberes, de manera que se comporta de acuerdo a su rol, responde conforme a los parámetros que de él se espera desde el punto de vista normativo y, por tanto, contribuye con su comportamiento personal al cumplimiento de la norma y contribuye también a la estabilización de la sociedad y al funcionamiento del mundo social. Sensu contrario, si un sujeto titular de deberes infringe alguno de sus deberes inherentes a su rol, apartándose, por tanto, del rol que de él se esperaba, tomando un camino alternativo,
entonces se hace acreedor a ese proceso de responsabilización que llamamos imputación. La imputación, por tanto, es el reverso del cumplimiento del rol. Si un sujeto adecua su comportamiento al rol, entonces se comporta de manera social, normativamente adecuada. Si un sujeto infringe algún deber inherente a su rol, se aparta del rol y, por tanto, se hace acreedor a una responsabilidad. En quinto lugar, el rol da la medida de la propia responsabilidad, el rol es el límite de la propia responsabilidad y también el rol es un criterio, por tanto, de cuantificación de la responsabilidad jurídico-penal. Se trata de una cuestión normativa. El derecho penal no es un producto de la naturaleza, sino un producto de la cultura. Y un sujeto responderá jurídico-penalmente en la medida en que sea titular de un rol y en la medida en que infringe ese rol. O dicho sea de otro modo, en la medida en que infrinja un deber inherente a su rol y en la medida en que de ese modo se haga culpable, hacerse culpable, como dice el profesor Jacobs, que es precisamente el fundamento, el quid de la responsabilidad jurídico-penal. Desde este punto de vista se pueden resolver todos los casos que se plantean en el ámbito del derecho penal, supuestos como los llamados de prohibición de regreso, como aquel caso del taxista que resolvió hace ya algunos años la Corte Suprema del Perú, hasta casos más recientes como lo de Odebrecht, se pueden resolver de esta manera. Analizando cuál es el deber que tenía un sujeto, analizando si ha adecuado su comportamiento al rol, es decir, si ha cumplido el deber o si se ha apartado del rol social que de él se esperaba, es decir, si ha infringido su deber, y de ese modo cuantificando, verificando la responsabilidad que se deriva de esa infracción. Eso es todo. El derecho penal, por tanto, es un producto de la cultura, no un producto de la naturaleza, y la pregunta es siempre la que responde el derecho penal: ¿quién responde penalmente de qué? Una pregunta, por tanto, normativa, que el funcionalismo responde de manera precisa, nítida y acertada.